Te despiertas, rascándote. Es algo arrastrándose sobre ti. Algo vivo, intentas ignorarlo. Pero el picor siempre vuelve, porque en la Edad Media no te despertabas solo. Te despertabas con compañía. Piojos, pulgas, ácaros, un ecosistema entero viviendo en tu cuerpo. Y lo peor, esto era normal hoy. La higiene es rutina, champú, jabón, desodorante, todo automático. En la Edad Media, la higiene era un proyecto imposible. No porque la gente fuera tonta o salvaje, sino porque el mundo era hostil al cuerpo. El agua era trabajo, el jabón era lujo, la limpieza era privilegio. Y tú eras simplemente otro humano intentando no morir de hambre, frío o enfermedad. Así que sí, olías mal. Tu ropa olía mal, tu cama olía mal, y todo el mundo a tu alrededor también. Cuando todo el mundo apesta, el hedor se vuelve invisible. Antes de que pienses que la Edad Media era una pocilga humana sin reglas, vamos a destruir un mito. Nunca se bañaban en mentira. Bueno, mentira parcial, porque la verdad no es tan simple. Variaba por clase social, por región, por época. Algunas ciudades tenían baños públicos, algunas familias ricas tenían tinas en casa. Algunas personas se lavaban cada semana, otras cada mes, otras casi nunca. Pero el problema real no era falta de voluntad, porque bañarse en la Edad Media no era abrir la ducha y listo, era cargar agua caliente y después tirarlo todo. Un baño completo era un evento, así que la mayoría de la gente hacía lo mínimo necesario: lavar manos, lavar cara, enjuagar la boca, frotar un paño húmedo en el cuerpo y seguir viviendo. Pensabas que estabas limpio, pero estabas solo menos sucio. Y eso tenía que bastar. Ahora vamos a hablar del agua. La necesitas para beber, cocinar, lavar ropa, lavar platos y también para lavar el cuerpo. Pero el agua no sale del grifo. Vas a buscarla al pozo, al río, a la fuente pública. Y cada cubo pesa, tú cargas, tú sudas. Tú gastas energía solo para tener agua. Y cuando finalmente la traes a casa, tienes que decidir: ¿usar para cocinar o para lavar? ¿Beber o frotar el cuerpo? La mayoría elegía sobrevivir, porque el hambre mata más rápido que la suciedad. Así que bebías, cocinabas. Y el cuerpo esperaba un día más, una semana más, un mes más. Y mientras tanto, la suciedad se acumulaba en el pelo, en la piel, en los pliegues del cuerpo, en los sitios que ni siquiera veías. Solo sentías cuando te rascabas, cuando te escocía, cuando algo empezaba a arrastrarse. Pero espera, porque hay gente que transformó la suciedad en santidad. Sí, santos, personas veneradas por la iglesia, que evitaban el baño a propósito por penitencia, para demostrar devoción, y cuanto más apestaban, más santos eran. Usaba ropa de penitencia por debajo de las vestiduras, ropa de pelo de cabra áspera, sucia, nunca lavada. Cuando murió asesinado en 1170, le quitaron la ropa y algo salió de ella. Algo vivo en pulgas, en piojos, en cientos, en quizás miles, arrastrándose por el cuerpo muerto. Un ecosistema entero se había desarrollado en él. Era un santo, pero también era un huésped. Y la iglesia miró aquello y pensó: qué hombre devoto, porque para ellos el cuerpo era prisión, carne sucia, pecado, así que dejar que el cuerpo sufriera era virtud. Dejar que el cuerpo apestara era sacrificio. Santa Margarita de Hungría fue aún más lejos. Monja del siglo XIII. Ella no solo evitaba el baño, ella buscaba activamente la suciedad, lavaba heridas de leprosos y bebía el agua usada sí. Bebían como prueba de humildad, como sacrificio extremo. Las otras monjas se quedaban asqueadas, pero Margarita sonreía, porque para ella el asco era tentación. Y vencer el asco era victoria espiritual. La iglesia la canonizó, y durante siglos esta historia se contó como ejemplo de devoción, no como señal de locura. Así que imagínate, campesino común, oyendo estas historias, oyendo que los santos apestaban, que los santos bebían agua de heridas, y pensando quizás lavarse sea realmente vanidad. Porque si hasta los santos lo evitaban,
¿Quién eras tú para querer estar limpio? Pero la mayoría de la gente no era santa. Era simplemente pobre. Y el pobre tenía que apañárselas. Así que desarrollaron estrategias. La principal, cazar piojos, expulgarse, buscar parásitos. Esto era rutina. Cada día, cada noche, te sentabas cerca del fuego, o de la ventana May, o en la cama, y alguien abría tu cuello, pasaba los dedos por tu pelo, buscaba a Ann, y cuando encontraba, aplastaba. Un clic, a otro uno más. Esto no era asqueroso, era íntimo, era cuidado, era lo que hacías por quien amabas. La madre expulgaba al hijo, la esposa al marido. Los amigos expulgaban entre sí, y mientras expulgaban, conversaban, cotillaban, reían. Era un momento social, pero también era humillante, porque significaba que estabas infestado. Otra vez siempre podías buscar piojos toda la vida, y al día siguiente volvían, porque venían de la ropa de la cama, del aire de otras personas. Compartías cama en posadas. Compartías ropa con hermanos, compartías todo, incluidos los parásitos. Y no había forma de escapar, así que aceptabas. Te acercabas al fuego y dejabas que alguien abriera tu cuello. Suspirabas de alivio, no agradecías, porque esto era la vida. Y la vida era así, hasta aquí. Esto todavía se consideraba normal. Pero había algo que ayudaba más que el baño. Ropa limpia, especialmente lino. Porque el lino absorbe el sudor, absorbe la suciedad y puede lavarse. Así que la estrategia era simple. Usar lino por debajo, cambiar con frecuencia. Y lavarán, claro. Esto solo funcionaba si tenías más de una pieza. Si eras rico, tenías varias en lavandera. Y perfumes de hierbas para dejar la ropa con buen olor a lavanda, rosas. Romero olías. Bien, o al menos disimulabas el hedor. Pero si eras pobre, tenías una camisa nuna y cuando lavabas, te quedabas sin ella. Así que esperabas a que se secara. Y mientras esperabas, el cuerpo transpiraba, se ensuciaba otra vez. Y cuando la camisa volvía, ya estaba sucio de nuevo. Lavar ropa tampoco era fácil. La llevabas al río, frotabas, golpeabas, retorcías, y sacabas cosas de dentro, cosas vivas. A larvas en huevos, gusanos, mirabas aquello y pensabas, todo esto estaba en mí ahí, y lo estaba. Así que enterrabas lo tirabas al agua, y rezabas para que el próximo lavado tardara, porque cada lavado era trabajo, era dolor de espalda, manos agrietadas, y la certeza de que, en unos días, todo volvería. En la Inglaterra medieval existía una práctica llamada Beating Day, día de golpear la ropa. Las mujeres se reunían en el río, traían ropa de toda la familia y golpeaban a horas, usando piedras tablas, cualquier cosa que ayudara a soltar la suciedad. Y mientras golpeaban, cantaban. No porque fuera divertido, sino porque ayudaba a soportarlo, porque golpear la ropa era tortura. Tus manos sangraban, tu espalda dolía, y al final mirabas la ropa mojada y sabías. En una semana estaría todo sucio otra vez, pero al menos por un día tu familia no apestaba tanto. Ahora vamos a hablar del baño en casa. Porque sí, existía, pero no era un spa. Era una tina de madera o un barril. Y la llenabas con cubos, calentabas agua en el fuego, vertíasen y entrabas si tenías suerte. Porque muchas veces el baño era solo una jarra de agua derramada sobre ti, frotabas rápido. Te enjuagabas y listo. Baño completo. Evento raro antes de una boda, antes de una gran fiesta, después de una enfermedad grave o nunca, y cuando una familia se bañaba junta, el agua se reutilizaba. Primero el padre, después la madre. Después los hijos del mayo era al menor. Al final el agua estaba marrón viscosa, llena de suciedad de todo el mundo. Y el último en entrar salía tan sucio como había entrado. Pero había otra opción en baños públicos. En algunas ciudades, principalmente a finales de la Edad Media, había baños públicos, lugares donde pagabas para bañarte, agua caliente a vapor, toallas hasta masaje,
parecía civilizado. Pero había un problema en promiscuidad, porque los baños públicos no eran solo para limpieza, eran puntos de encuentro, en prostitución, en sexo, en enfermedades. Los baños públicos se llamaban stus. Y todo el mundo sabía lo que pasaba allí. Entrabas para bañarte, pero salías con algo más: gonorrea, sífilis. Entrabas en un lugar caliente, húmedo, lleno de gente sudada. Y salías pensando, ¿quedé más limpio o más contaminado? La respuesta dependía de la suerte y de cuánto confiaras en los demás. Spoiler, no debías confiar. Por eso, cuando la peste negra llegó en el siglo XIV, muchos médicos empezaron a recomendar evitar los baños públicos. Pensaban que el agua caliente abría los poros y que los poros abiertos dejaban entrar la enfermedad. Así que la gente dejó de ir y, paradójicamente, se quedaron aún más sucios. Porque ahora ni siquiera la opción del baño público existía. Quedaba solo agua fría en casa. Y coraje a mucho coraje. Ahora vamos a hablar de la boca. Porque sí, en la época medieval se limpiaban los dientes. No con cepillón, pero se limpiaban. Usaban paño en palillo en hierbas. Enjuagaban con agua. O vino, no, vinagre, cualquier cosa para quitar restos de comida. Porque comer con las manos significaba que la comida se quedaba pegada en los dientes, en las encías, en la lengua. Así que frotabas, escupías y seguías. Tus dientes se quedaban amarillos, o negros, o se caían, pero al menos lo intentabas. Y el intento ya era algo. Existían hasta recetas medievales para blanquear dientes. Una de ellas, registrada en manuscritos médicos, recomendaba frotar los dientes con una mezcla de sal, salvia y cáscara de nuez quemada. Funcionaba, más o menos. Tus dientes quedaban menos amarillos, pero tus encías sangraban, porque la mezcla era abrasiva, arañaba, pero el dolor era normal, y la sangre también. Así que seguías frotando, porque tener dientes negros era vergüenza, aunque mantenerlos blancos te hiciera escupir sangre cada mañana. Pero hay una parte del cuerpo que mucha gente no lavaba: los genitales ansi, por motivos religiosos, culturales, o simplemente porque era zona prohibida. Tocar ahí era sospechoso, especialmente para las mujeres. La iglesia enseñaba que tocar los genitales, incluso para lavar, podía llevar a la tentación. Así que muchas personas evitaban o lavaban rápido, sin cuidado. Resultado: olores en irritaciones, infecciones en vergüenza. Pero nadie hablaba de esto, porque algunas cosas no se discutían, simplemente aguantabas y rezabas para que nadie sintiera el olor. Los médicos de la época hasta escribían sobre esto. Recomendaban lavar con agua tibia, pero siempre con salvedades. No toques demasiado, no te entretengas. Recuerda que el cuerpo es templo, pero también tentación. Así que el mensaje era claro: lavan, pero con culpa. Y rápido, muy rápido, el jabón existía. Pero era caro y fuerte, hecho con cenizas y grasa cáustico en la piel. Así que se usaba más para lavar ropa que el cuerpo. El pobre usaba agua y paño y tal vez hierbas. Si tenían el rico, usaba jabón, acids perfumados, y pagaba a alguien para que frotara, porque hasta la limpieza tenía jerarquía. Pero incluso los ricos no usaban jabón todos los días, se guardaba para ocasiones especiales, porque el desperdicio era pecado. Y gastar jabón para lavar el cuerpo diariamente, eso era desperdicio. Ahora, la cosa empeora, porque hay un lugar del que nadie quiere hablar, pero hay que hacerlo en las posadas. Cuando viajabas en la Edad Media, no existía hotel de 5 estrellas. Existía la posada, una habitación, varias camas, y compartías con extraños, hombres, mujeres, niños, todos juntos. ¿Y las camas? Infestadas en chinches, en pulgas, en piojos, te acostabas y sentías algo picar. Te rascabas, intentabas dormir, pero el picor no paraba, porque la cama antes de ti ya había alojado a 10 personas, así que te acostabas, cerrabas los ojos y rezabas para despertar sin fiebre. Los peregrinos que viajaban a Santiago de Compostela o Jerusalén relataban esto. Caminaban semanas a meses y cada noche posada de frente. Parásitos,
nuevos. Al final de la peregrinación, muchos volvían más enfermos de lo que habían salido. No porque el camino fuera duro, sino porque las camas eran trampas y no podías escapar de ellas. Hasta aquí, todo esto todavía se consideraba aceptable. Así que vamos a juntar todo ahora. Vives en un mundo sin agua corriente, sin jabón accesible, sin ropa de sobra, sin combustible para calentar agua todos los días. Y encima, tienes una iglesia diciendo que el cuerpo limpio es vanidad, que sufrir es virtud. Haces lo que puedes, lavas manos, lavas cara, cambias de ropa cuando puedes. Buscas piojos cada noche y aceptas que el resto del cuerpo va a seguir sucio, porque no tienes opción. No eres un cerdo, eres pobre. Y la pobreza no es falta de moral, es falta de recursos. Pero aquí está el punto del que nadie habla. Ellos no pensaban que estaban sucios. Si todo el mundo a tu alrededor tiene piojos, tener piojos es normal. Si todo el mundo apesta, el hedor es invisible. Solo percibes la suciedad cuando hay contraste. Y en la Edad Media no lo había. Todo el mundo vivía en el mismo barro, así que no te sentías asqueroso en ti, sentías normal. Y seguías viviendo rascándote, apestando, sobreviviendo, pero hay una verdad que lo cambia todo. Porque vivir sucio no era solo incómodo, era mortal. El piojo transmite el tifus. La suciedad no era solo hedor, era sentencia de muerte disfrazada de cotidianidad. Y nadie entendía esto. Los médicos pensaban que las enfermedades venían de miasmas, aire malo al olor podrido. Así que recomendaban perfumes, hierbas, amuletos. Pero nunca decían, lo obvio lava el cuerpo, mata a los parásitos, deja de compartir cama con extraños. Porque si decían esto, estarían admitiendo que la pobreza mata. Y admitir la pobreza como causa de enfermedad era admitir el fallo del sistema, de la iglesia, de los nobles. Así que era más fácil culpar al aire, o a Dios, no a los pecados de la víctima. Mientras tanto, la gente común intentaba sobrevivir, sin glamour, sin santidad, solo intentando no rascarse hasta sangrar, intentando no apestar tanto que nadie quisiera estar cerca, intentando mantener alguna dignidad en un mundo que hacía la dignidad imposible, y lo conseguían. La mayoría de las veces, porque el humano se adapta, siempre se ha adaptado. Puedes vivir con piojos, puedes vivir apestando, puedes vivir sin baño. No es cómodo, no es saludable, pero es posible. Y para la mayoría de la gente en la Edad Media, posible tenía que bastar. Así que aquí está la conclusión. Lavando la camisa en el río, enterrando gusanos, compartiendo baño, rezando para que Dios no viera la suciedad como pecado, porque si la veía, estaban todos condenados. Pero Dios no vio o no le importó, y ellos continuaron, generación tras generación, hasta que un día se inventó el agua corriente. El jabón se abarató y la limpieza se convirtió en derecho, no privilegio. Y entonces, finalmente, la suciedad se convirtió en vergüenza. Pero hasta entonces era la vida. Y la vida era asquerosa. En la Edad Media, estar limpio no era moral, era suerte. Si has llegado hasta aquí, comenta Lino, quiero ver cuántos aguantaron este viaje por el hedor de la historia.